Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de evaluación neurológica, que es muy importante, sobre todo cuando tenemos pacientes en el servicio de urgencias, porque nos enfocamos a la exploración general, pero cuando tienen algún problema neurológico es importante hacer una exploración adicional, una exploración específica de la función neurológica. Entonces, cada vez que hacemos una evaluación neurológica, debemos seguir una secuencia. Y entender también que la evaluación neurológica la vamos a tratar de hacer lo más rápidamente posible, de la manera más práctica, con la intención de que hagamos una exploración general y una exploración neurológica en conjunto y podamos evaluar al paciente adecuadamente. Entonces, la evaluación neurológica tiene la siguiente secuencia. 1, los antecedentes del paciente, que como sabemos es un punto importantísimo: las funciones mentales superiores, los pares craneales, la función motora, función sensitiva, reflejos y función cerebelosa. Dentro de los antecedentes, que es muy importante, principalmente lo que tenga relación con problemas neurológicos, saber cómo era el estado neurológico previo y el tiempo de evolución de los eventos, de los síntomas o de los signos, así como enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque eso nos va a ir guiando aproximadamente al probable diagnóstico. Cuando el tiempo de evolución neurológica es de minutos a horas, se dice que son usualmente problemas vasculares. Cuando son en cuestión de días, problemas infecciosos, alteraciones metabólicas o traumatismos recientes como el hematoma subdural, que es muy frecuente y no lo diagnosticamos tan fácilmente, o problemas de tipo toxicológico. Y cuando las evaluaciones, las alteraciones, los eventos tienen más tiempo, hasta meses, estamos pensando en múltiples patologías, incluyendo patologías degenerativas o patologías neoplásicas. Las funciones mentales superiores, cuando las evaluamos, tenemos que hacerlo de una manera rápida. Entonces, una forma rápida de hacer una evaluación de función mental superiores es preguntarle al paciente las 3 esferas: tiempo, lugar y persona. En relación a los pares craneales, que sería el siguiente paso, casi siempre nos enfocamos en la educación médica, en que la gente aprenda los 12 pares craneales. Muchas veces sabemos y nos aprendemos como de memoria, o con técnicas como la de oye, mamá, papá, traigo minifalda, ahora glúteos van a estar helados. Pero lo importante, más que saberse los nombres de los pares craneales, es cuál es su función. Entonces tenemos que entender que ellos son responsables de la movilidad ocular, que es un punto importantísimo, de la respuesta pupilar, de los reflejos corneales, de la movilidad y la simetría facial, y otros puntos como la devolución y el reflejo nauseoso. Entonces sabemos que son 12 pares, y sabemos que el primer par es en relación al sentido del olfato, que es el olfatorio. Y a veces en urgencias no tenemos tiempo para explorarlo, porque los tiempos son muy cortos. El segundo es el óptico, relacionado con la agudeza visual, principalmente. El tercero, cuarto y sexto son muy importantes en urgencias. En estos hablamos de que pues, tiene que ver con la movilidad de los ojos, con la constricción de las pupilas, con la apertura de los párpados, y eso nos puede llevar a saber exactamente o tener una idea de dónde es la lesión. El trigémino es un par craneal que tiene 2 ramas, que es la rama motora y la rama sensitiva, y nos sirve para ver movilidad facial, para ver fortaleza de músculos maxilares y sensibilidad en la cara. El séptimo par también es uno de los pares que nos interesa mucho explorar. Tiene que ver con los movimientos faciales, con el cierre de los párpados, el cierre de la boca, y parte de la función del nervio facial del séptimo par es el percibir sabores. El octavo par es el vestíbulo coclear, que tiene que ver con el proceso de audición y con el proceso de equilibrio parcialmente. El noveno par es el glosofaringeo, cuya función es la movilidad de la faringe y la sensación en una parte también de la lengua y la percepción de sabores. El décimo par tiene una función motora que tiene que ver con la movilidad en el paladar faringe-laringe y sensitiva en la faringe y laringe. El espinal, que es el par número 11, la función motora, que es su función principal, es en relación a la movilidad del esternocleidomastoideo del trapecio. Y el último par, que es el hipogloso, tiene que ver con la movilidad de la lengua. Entonces, saber explorar cada uno y, de acuerdo a lo que encontramos, tener una idea diagnóstica inicial. Después de eso, después de ver los antecedentes, la función de los pares craneales, la función mental superiores,
tenemos que enfocarnos en la respuesta motora, y en la respuesta motora vamos a explorar todo el paciente, lo que es el tono, la masa muscular y la fuerza muscular. Después de que exploramos la fuerza motora, tenemos que explorar la función sensitiva, que tiene que ver con dolor, temperatura, sensación de posición y vibración. Esto es un resumen rápido, entonces vamos a ir viendo parte de eso posteriormente de acuerdo a las patologías. La siguiente parte que debemos explorar son los reflejos normales y los reflejos patológicos. Debemos saber perfectamente buscar el signo de Babinski o el reflejo de Babinski, porque es muy importante y lo utilizamos frecuentemente y nos da datos importantísimos en relación a la simetría o asimetría de los mismos. Entonces los reflejos son parte de lo que debemos conocer perfectamente. Y finalmente la función cerebelosa, ¿sí? Las pruebas de dedo nariz, de Romberg, y la búsqueda de nistagmo para determinar si hay problema en la función cerebelosa. Durante mucho tiempo hubo confusión porque decíamos, bueno, el paciente tiene estupor, tiene semicoma, precoma, tiene sopor, y yo puedo tener un concepto de que para mí es un paciente estuporoso y para Juan Francisco es letárgico y para Luis Carlos es comatoso. Entonces, para evitar esas diferencias en criterios, en 1974 se publicó en Lancet el primer artículo en relación a la escala de coma de Glasgow por el Dr. Gennett y el Dr. Tisdale. Y desde ahí nosotros utilizamos la escala de coma de Glasgow de forma permanente. Es una escala práctica, fácil, y que nos determina un estado neurológico del paciente en general. Entonces, está basada en la apertura de los párpados, en la respuesta verbal y en la respuesta motora. La cifra más baja es de 3 y la cifra más alta es de 15. ¿Sí? A veces en las notas yo observo que ponen 15 de 15, pues nada más hay 15, entonces no creo que tenga ningún beneficio poner 8 de 15 o 3 de 15 o 15 de 15, sino el número de la puntuación que le he dado. Entonces, cuando tenemos una respuesta verbal orientada, coherente y el paciente conversa, se anotan 5 puntos. Cuando está desorientado, son 4 puntos. Cuando tiene palabras incoherentes, son 3 puntos. Sonidos incomprensibles, 1 punto. Y cuando no hay ninguna respuesta, 1 punto. Entonces, el paciente que no responde ni palpebralmente, ni verbalmente, ni en forma motora, tiene 3 puntos, no 0. Eso es parte de... En la respuesta palpebral, el paciente tiene los párpados abiertos espontáneamente. Ahí le damos 4 puntos. Cuando el paciente tiene los párpados cerrados, pero a la orden verbal yo le pido que los abre, son 3 puntos. Cuando le pido que los abre, no los abre, pero se le hace un estímulo doloroso y los abre, son 2 puntos. Y cuando no hay respuesta aún con estímulos dolorosos, es 1 punto. Y en la respuesta motora, cuando al paciente se le pide que levante un brazo, lo levanta, tenemos 6 puntos. Y cuando se le pide y no obedece o no responde a la petición verbal, entonces se manejan estímulos nociceptivos. Y si yo le estimulo y localiza, son 5 puntos. Si hay una flexión, 4 puntos. Si la flexión es una flexión anormal, 3 puntos. Si hay una extensión, 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta, 1 punto. Entonces, la evaluación del paciente neurológico, si nosotros la hiciéramos de manera precisa, desde el inicio, al final podríamos tardarnos quizás 1 hora en explorar neurológicamente a un paciente. En el servicio de urgencias a veces no hay tiempo para hacer la exploración de 1 hora, entonces nos vamos a enfocar dentro de todo lo que vimos en este momento a lo más relevante en el paciente para tratar de obviar tiempos, pero no permitir que se nos escapen puntos importantes durante su exploración. Y después vamos a ir viendo patologías y vamos a asociarlo a lo que es la evaluación neurológica. Buen día.